¿Cómo están, amigos? Somos la Academia Ingenio y seguimos resolviendo problemas de exámenes. En esta ocasión resolveremos dos problemas que salió en el examen planteado simulacro por la Academia Ingenio. Vamos con el problema. Dice: en un compuesto de fórmula x sub 2 y sub 3, el porcentaje de y es el 20%. ¿Cuál será el porcentaje de y en otro compuesto que es x3 y y4? ¿Listo? Entonces ahí estamos y vamos a decir solución. Decimos: como tenemos a dos compuestos formados por dos elementos, sabemos que estos elementos deben tener pesos atómicos y podemos calcular los pesos moleculares de cada compuesto. ¿Listo? Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular los pesos moleculares, pero antes vamos a decir sea, y aquí lo que estamos diciendo es de que cuando yo escriba a la letra A en minúscula, yo voy a suponer que esa letra A es el peso atómico del elemento X. ¿Listo? Por otra parte tengo a B y digo, ¿no?, que cuando lea B voy a suponer que ese es el peso atómico del elemento Y. ¿Listo? Así estamos viendo, ¿eh? Entonces vamos a calcular el peso molecular. Ahora, no te olvides de que estos pesos atómicos se encuentran en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces vamos a decir aquí, para el compuesto x sub 2 y sub 3, entonces vamos a calcular el peso molecular y lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Voy a decir aquí, el compuesto X se está repitiendo dos veces, ¿no ves? Dos veces. Ese 2 se anota aquí, ¿listo? Y esto hay que multiplicarlo por su peso atómico. El peso atómico del elemento X hemos supuesto que es la letra A, y es por eso que aquí le multiplicamos por la letra A. Entonces decimos aquí 2 por A, el resultado sería igual a 2 veces A. ¿Listo? Bien facilito, ¿no? Y hacemos lo mismo para la Y. La Y, decimos aquí, se está repitiendo 3 veces. ¿Listo? Entonces este 3 hay que multiplicarlo por el peso atómico de Y, que estamos suponiendo que es la letra B. Entonces ahí digo 3 por B, el resultado sería 3B. ¿Listo? Ahora, estos resultados tenemos que sumarlos. Entonces ahí está la línea de suma y vamos a decir, ¿no?, ¿cuánto es 2 veces A más 3 veces B? Y el resultado final sería 2 veces A más 3 veces B. Y este sería el peso molecular del primer compuesto. ¿Listo? Así estamos viendo, ¿eh? Ahora, con este peso molecular vamos a hacer el cálculo del porcentaje, ¿ya? Entonces vamos a usar aquí la fórmula de porcentaje y decimos, ¿no?, de que el porcentaje en masa de Y es igual a la masa de Y dividido entre la masa del primer compuesto, ahí está la masa de x sub 2 y sub 3 multiplicado por 100%, ¿listo? Y aquí vamos a anotar los datos. Entonces vamos a decir, el porcentaje de Y, el problema me indicaba de que era el 20%, ¿no ve? Entonces ahí anotamos al 20%. Sería igual a la masa que tiene el elemento Y. Entonces aquí en el peso molecular buscamos la masa que tiene el elemento Y y vemos que su masa es de 3 veces B. Ya, entonces este 3 veces B que corresponde al elemento Y se anotaría aquí. Entonces ahí está, ¿no? 3 veces B dividido entre la masa del compuesto. En este caso la masa del compuesto vendría a ser toda esta suma que está aquí. Entonces anotamos ese 2A más 3 veces B y ahí está, ¿no? Decimos que tenemos a 2 veces A más 3 veces B. ¿Listo? Y finalmente eso hay que multiplicarlo por el 100%. Entonces ahí está, multiplicado por 100. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos a una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir desarrollando la ecuación para despejar una de las incógnitas, ¿ya? Entonces voy a decir en este momento, voy a decir de que primero el 20 pasaría al otro lado a dividir y voy a tener a 100 dividido entre 20, eso sería igual a 5, ¿no ven? ¿Listo? Ahí estamos. Ahora, esta división que está aquí, el 2A más 3 veces B, que está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar al 1 que ha quedado porque el B se ha ido a dividir al lado derecho, ¿no ven? Entonces ahí está y vamos a tener a 2 veces A más 3 veces B y tendríamos en el lado derecho a 3 veces B multiplicado por 5, que el resultado sería 15 veces B. Así estamos bien, ¿no? Y ahora vamos a
despejar la letra A y vamos a decir así, vamos a decir de que el 3 veces B está sumando, ¿no ve? Entonces pasa al lado derecho a restar y voy a decir 15 veces B menos 3 veces B, el resultado sería 12 veces B. Ahora, tienes a 12 veces B y este 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 12 dividido entre 2, el resultado es 6B, ¿listo? Entonces, a ese despeje de la letra A le vamos a llamar la ecuación número 1. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, para el compuesto siguiente, tenemos el compuesto x sub 3 y y sub 4. Vamos a volver a sacar el peso molecular de la misma forma que ya hicimos. Entonces voy a decir aquí, ¿no? Voy a decir de que tengo a mi letra X, ahí está. Y digo, en este compuesto, ¿cuántas veces está la X? La X está 3 veces, entonces anoto ahí 3 y le tengo que multiplicar por el peso atómico de X, que hemos supuesto que es la letra A. Entonces ahí está 3 por A. Hago la multiplicación y la multiplicación me da 3 veces A. Listo. Ahora, para la letra Y hacemos lo mismo. Digo, la letra Y se repite 4 veces, ¿no ve? Entonces ahí anoto a 4 veces que tiene que estar multiplicado por su peso atómico, que en este caso es la letra B. Entonces digo ahí 4 por B, el resultado sería igual a decir 4B. Hago la suma de estos dos y voy a tener a 3 veces A sumado con 4 veces B, el resultado final sería 3A más 4B. Hasta ahí tendríamos todo, ¿no? Y nuevamente usaríamos la fórmula de porcentaje. Entonces decimos, ¿no?, que el porcentaje en masa de la letra Y sería en este caso la masa que tiene la letra Y en este compuesto dividido entre la masa de todo el compuesto y multiplicado por 100%, ¿listo? Entonces aquí vamos a reemplazar estos datos. Aquí lo que tenemos que hacer es que la masa de Y sería 4 veces B que está aquí. Aquí dice bien claro que esa es la masa de Y, ¿listo? Ahora la masa de compuesto sería todo lo que está aquí, 3A más 4B, y eso estaría multiplicado por el 100%. Entonces ahí está el reemplazo, y a este reemplazo le vamos a llamar la ecuación número 2, ¿listo? Hasta ahí estamos bien. Y ahora decimos, ¿no?, de que como teníamos a la ecuación número 1, podemos hacer el reemplazo de la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿listo? Ya, entonces ahí está, ¿no? Y vamos a tener esto. Vamos a tener a 4 veces B, que solamente se está copiando, dividido entre 3. Y en lugar de colocar la letra A, colocamos a la ecuación 1, que sabemos que es 6 veces B. Y aquí está el 6 veces B. Y eso está sumado más 4 veces B, que está aquí, más 4 veces B y multiplicado por el 100%. ¿Listo? Ahora, en esta parte simplemente hacemos operaciones y esperamos de que B se simplifique. Entonces vamos a decir así: en la parte de arriba tengo a 4 veces B por 100%, que está copiado ahí, y en esta parte de abajo tenemos a 3 por 6 veces B, sería 18 veces B. 18 veces B más 4 veces B sería 22 veces B, y lo que me quedaría sería esto, ¿no? Ahora, en esta parte la letra B con la letra B se simplifican, ¿ya? Y lo único que me va a quedar es 4 dividido entre 22 por 100%. Entonces eso lo metes en la calculadora y el resultado que te da es lo que nos está pidiendo el problema: el porcentaje de el elemento Y en el segundo compuesto, que en este caso sería de 18,18%. Súper facilito, súper sencillito. Ahí está. Tienes que darte cuenta de que estos problemas son tal y como hemos hecho los problemas iniciales al principio. ¿Listo? Ahora, tienes que darte cuenta también de que la letra A y la letra B nosotros nos estamos inventando. ¿Por qué? Porque decimos, ¿no?, pensando de que la letra X y la letra Y son elementos, entonces sabemos que todos los elementos tienen a su respectivo peso atómico. Entonces, como la letra X y Y son cualquier elemento, debe tener cualquier peso atómico, y es por eso que le hemos dado a la letra A y a la letra B. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ya, entonces vamos con el siguiente. Ahora dice: un cilindro con émbolo móvil contiene 5 litros de nitrógeno a una presión manométrica de 101,3 milibares
y a 0 grados centígrados. Determinar el volumen final cuando la presión se reduce a menos 101,3 milibares de presión manométrica y su temperatura absoluta disminuye en 1/5 de su temperatura inicial. ¿Listo? Aquí, solo por si acaso, en el problema original, la letra o las letras en estaban con minúscula, pero aquí lo estoy resaltando con mayúscula porque vamos a ver cómo se interpreta este en. ¿Listo? Ahí está. Entonces nos echamos al gráfico y primero dibujamos a un cilindro, ahí está, que está en el estado inicial, el cual tiene un volumen de 5 litros y tiene una presión manométrica, es por eso que la anotamos con la letra H, que es igual a 101,3 milibares, y eso está a una temperatura inicial de 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo decir 273 grados Kelvin. ¿Listo? Ahora, en el estado final el mismo gas va a estar en el mismo recipiente, pero lo que pasa es que el émbolo lo va a apretar un poco y el volumen va a reducir, o sea, va a ser más pequeño que el volumen inicial, y ese volumen es el que estamos buscando. Entonces el problema nos da a la presión manométrica final, que dice que es igual a menos 101,3 milibares, ¿ya? Ahora tienes que darte cuenta de que la presión manométrica puede llegar a ser negativa, ¿listo? Y aquí está el uso de ese término en, ¿listo? Aquí está en la temperatura, ¿no? Aquí te dice, el problema te dice, y su temperatura absoluta, ¿ya? Ahí te está diciendo la temperatura en grados Kelvin, no la temperatura en grados centígrados, la temperatura en grados Kelvin, porque es absoluta, disminuye, ya, y ahí te está diciendo la resta en 1/5 de su temperatura inicial. Entonces, como dice este en, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dices la temperatura final absoluta, o sea, en grados Kelvin, que aquí hemos dicho que vale 273, anotas primero esa temperatura absoluta, luego, como dice disminuye, le restas, y le restas lo que te dice el problema, que te dice que es 1/5, y a eso le tienes que multiplicar lo mismo que tenías al principio, que en este caso sería el 273. Entonces de esa forma se entiende este cambio cuando te dicen en. ¿Listo? Bien facilito, ¿no? Tienes que anotar lo que tienes al inicio y le restas lo que te dice la variación y le tienes que volver a multiplicar lo que tenías al inicio. Entonces aquí haces operaciones y dices, ¿no? Vas a restar las fracciones y el resultado que vas a tener es 218,4 grados Kelvin. Y esa sería la temperatura final que tiene tu gas al final. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos a seguir resolviendo y vamos a decir, para hallar la presión atmosférica en milibares. Entonces, sabemos esto de memoria. Sabemos que la presión atmosférica es la presión del aire, ¿no ve? Y sabemos de memoria que eso vale una atmósfera. Este dato no nos van a dar. Lo que pasa es que la mayoría de los alumnos saben de que la presión atmosférica vale una atmósfera, pero a veces no nos acordamos cuánto vale en milibares. Es por eso que vamos a hacer factores de conversión. Ahora, aquí hay un factor de conversión que tienes que saber de memoria y dices, ¿no? De que decir una atmósfera es exactamente lo mismo que decir 1,01325 bares. ¿Listo? Y ahí dices que atmósfera con atmósfera se anulan. ¿Listo? Ahora, aquí ya estás en bares, pero te piden milibares. Entonces aquí haces tu factor de conversión y dices, decir un bar es lo mismo que decir 1000 milibares. Bien facilito, ¿no? Y ahí está. Pues metes eso a tu calculadora y el resultado que vas a tener es de que la presión atmosférica es lo mismo que decir 1013,25 milibares. ¿Listo? Ahí estamos bien. Ahora, con esa presión absoluta, con esa presión atmosférica vamos a calcular las presiones absolutas. Y la presión absoluta tiene esta fórmula. Decimos que la presión absoluta del gas al principio, este redondito quiere decir al principio, va a ser lo mismo que decir la presión atmosférica
sumada con la presión manométrica, ya que sería al principio porque estamos calculando este dato al principio. Entonces ahí vamos a reemplazar los datos y decimos, ¿no?, que la presión al principio sería la presión atmosférica, que sabemos que vale 1013,25 milímetros de mercurio, sumado con la presión manométrica que tiene al principio, que habíamos visto que era 101,3 milibares. ¿Listo? Ahí está. Entonces metes eso a la calculadora y el resultado va a ser que la presión al principio sería igual a 1114,55 milibares. Solo recuerda de que cuando hablas de la presión de un gas, estás hablando de los choques que realizan las moléculas de gas contra las paredes del recipiente que los contiene, ya que eso entra varias veces en el examen teórico. ¿Listo? Ahora, vas a hacer exactamente lo mismo, pero para la presión final. Entonces, utilizas a la misma fórmula, dices que la presión del gas al final va a ser igual a la presión atmosférica, que no va a cambiar. La presión atmosférica no cambia porque el gas está en el mismo lugar, ¿ya? Pero a eso le tienes que sumar la presión manométrica final, ¿ya? Y sabías que la presión manométrica final era negativa, ¿no? Menos 101,3 milibares. Entonces ahí le colocas entre paréntesis a este dato negativo. Colocas esto en la calculadora y lo que te da es de que la presión al final es igual a 911,95 milibares. Ahora, solamente para hacerte un análisis, lo que tienes que entender aquí es de que cuando tengo a la presión inicial, nota que es un valor grande, ¿no ve? Eso quiere decir que el gas se está chocando contra las paredes del recipiente varias veces, ¿listo? Pero al final ya el peso, la presión del gas disminuye, ¿listo? Disminuye y ya se está chocando menos cantidad de veces, ¿no? Ahora, utilizamos la ley combinada, ¿ya? Y aquí dice, la ley combinada dice de que la presión al principio por el volumen al principio dividido entre la temperatura al principio es exactamente igual a la presión al final por el volumen final dividido entre la temperatura final, ¿listo? Entonces aquí vamos a despejar el volumen y decimos, ¿no?, de que la presión está multiplicando, pasaría al lado izquierdo a dividir, ahí está, y que la temperatura final está dividiendo y pasaría al lado izquierdo a multiplicar, ¿listo? Ahí está tu despeje y ahí simplemente tienes que reemplazar los datos, ¿listo? Entonces ahí está y dices, ¿no? Dices de que la presión al principio sería de 1114,55 milibares multiplicado por el volumen que tenía al principio, que eran 5 litros, multiplicado por la temperatura que tiene al final, que en este caso es de 218,4 grados Kelvin, y eso está siendo dividido entre la temperatura que tenía al principio, que era de 273 grados Kelvin, multiplicado por la presión que tiene al final, que es de 911,95 milibares, ¿listo? Entonces nota que la presión, aunque está en milibares, se va a simplificar, ya. Eso te digo porque hay otros alumnos que sea como sea quieren llevar la presión ya sea atmósferas o ya sea milímetros de mercurio, que sí es válido, igual te va a dar el mismo resultado, pero tal vez estarías haciendo un poco de más procedimiento en el examen, ¿listo? Entonces ahí lo dejamos en milibares y metemos eso a la calculadora y vemos que el volumen final se ha reducido tal y como hemos dicho en el gráfico y ahora vale 4,89 litros, ¿listo? Entonces ahí está. Tenemos dos problemas resueltos del examen simulacro que planteamos el día de hoy y eso te va a ayudar para tu siguiente examen. No te olvides de suscribirte y compartir para que sigamos siendo los mejores.